Bueno, en este segundo video vamos a plantear una situación un poquito diferente. Bueno, la idea es la siguiente, mira. Tenemos aquí una pared nuevamente. Esta vez la voy a dibujar de forma lateral, es decir, es un corte aquí. Esto sería la pared de la que estoy hablando. Bueno, es una pared nuevamente, es una pared plana. Aquí está ubicado el espesor. Este es el espesor. El espesor en este caso es igual a 10 centímetros. Digamos que la conductividad térmica del material que está hecho esta pared es igual a 0.8 vatios sobre metro por Kelvin. Además de eso, aquí nos encontramos con una temperatura de superficie que es igual a 500 grados Celsius. Y vamos a hacer un ejercicio un poquito más complejo, por llamarlo de alguna manera. No más difícil, sino más complejo, porque es que aquí vamos a encontrar que la pared está rodeada de este lado derecho, va a estar rodeada por un fluido, en este caso aire, un fluido compresible, que la temperatura de este aire que rodea la pared es igual a 20 grados Celsius. Y como es lógico, ¿cuál es la característica de transferencia de calor de un fluido? Es que aquí H es igual a 12 vatios sobre metro por Kelvin. Aquí vamos a tener dos preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es la transferencia de calor en estado estable? Y la segunda pregunta es, miren, aquí les doy esta temperatura de superficie, pero esta temperatura de este lado de la pared, temperatura de superficie, esta que señalo aquí es una incógnita. Entonces, a través de circuitos térmicos, quiero que calculemos cuál es esa temperatura de este lado de la pared. Entonces aquí tenemos el grupo de las incógnitas. Solución. Solución. Bueno, advierto que es posible que escuchen a mi hijo por ahí hablar, o crispeta reventarse, o ya saben que estoy en la casa confinado. Saludes, Nicolás. Hola. A todos los alumnos. Hola. Pregúnteles cómo están. ¿Cómo están? Bueno. La solución. La solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? La conductividad térmica. Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es que, lo primero que vamos a decir aquí es que este sistema no se resuelve por el método convencional de transferencia de calor. Aquí no se puede hacer un cálculo por los dos métodos, porque el calor ingresa a esta pared, ingresa desde este lado, de izquierda a derecha, sale de esta pared y llega a este foco de temperatura. Entonces, este sistema no se resuelve por los métodos convencionales, sino que hay que calcular un circuito térmico. Además, miren que aquí no tengo ni esta temperatura como para calcular la conducción aquí, ni esta temperatura para calcular la convección de aquí a acá. Bueno, entonces vamos a plantear un circuito térmico. Mira, iniciamos en el nodo de la más alta temperatura. ¿Cuál es? 500 grados Celsius. Es decir, que el calor en estado estable va a tener este movimiento. Va a salir del nodo de 500 grados Celsius y va a llegar al nodo de 20 grados Celsius. Aquí tenemos 500 grados Celsius como el primer nodo de temperatura. Y aquí el calor se encuentra con un primer obstáculo, por llamarlo de alguna manera. Ese obstáculo es
esta pared aquí que tiene este espesor. Entonces aquí tenemos, miren, una resistencia térmica, y esta resistencia térmica la vamos a llamar la resistencia térmica por conducción a través de la pared. Luego de atravesar la pared, el calor se mueve desde la temperatura superficial hacia la temperatura, esto que llamo temperatura infinito, que significa, les repito, temperatura de un fluido que está alejado de esta superficie. Ahora, esto es conducción, como lo dije hace un instante, pero desde aquí a acá se da convección. Entonces tenemos una nueva resistencia térmica por convección, resistencia por convección, y esta temperatura que ven aquí es la misma temperatura que desconozco, y esta temperatura de acá es la temperatura infinito, es decir, 20 grados Celsius. Aquí una analogía importante es que este circuito térmico se parece muchísimo, planteado de esta manera, a un circuito térmico, a un circuito eléctrico en serie. Ahora, puedo reemplazar estas dos resistencias térmicas por una sola resistencia térmica. Aquí, en estos dos, miren, que digamos, estas dos resistencias térmicas aquí se van a transformar en una sola resistencia térmica, empleando la analogía con un circuito eléctrico. Esto, ¿cómo se hace? Pues miren, la resistencia equivalente de un circuito en serie es igual a la suma de las resistencias térmicas por conducción y por convección. Cuando reemplazo estos dos factores por una resistencia equivalente, lo que obtengo es un circuito térmico que reemplaza esto. Mira, tendría un solo circuito térmico y estas dos resistencias se reemplazan por una sola y el nodo de temperatura cambia. Miren, 500 grados Celsius y 20 grados Celsius. Ya no tendría el problema de desconocer esta temperatura. El calor aquí sería igual entonces a este nodo, a esta diferencia de temperaturas, dividido entre la resistencia equivalente. Por lo tanto, vamos a efectuar los cálculos necesarios. Primero, la resistencia por conducción. Lo vimos en el ejemplo pasado. ¿Cuál sería el valor de la resistencia por conducción? La resistencia por conducción es igual a delta de X al espesor dividido entre la conductividad térmica. Aquí iría multiplicado por el área, ¿cierto? Pero miren, como desconozco el área de transferencia, les voy a hacer una pinturita aquí de este sistema como en 3 dimensiones. Miren, esta área es desconocida. Cuando desconozco el área, pues lo que hago es el cálculo del calor por unidad de área, es decir, calor dividido entre el área. Miren, esta resistencia térmica, como aquí no estoy multiplicando el área, esto va a ser por unidad de área y las unidades van a cambiar. Aquí es donde les digo que hay que hacer algunos cálculos un poquito diferentes, un poquito más complejos. Entonces la resistencia térmica por conducción, y ahí van a estar involucradas las unidades de área, es igual al espesor, que es 10 centímetros, es decir, 0.1 metros, dividido entre la conductividad térmica, que es 0.8 vatios sobre metro por Kelvin. Entonces, resistencia por conducción es igual a, digamos, bueno, esto da un octavo de, bueno, aplicando aquí la ley de la oreja, esto daría metro cuadrado por Kelvin sobre
sobre vatio. Miren que aquí están involucradas las unidades del área. Por otra parte, ya que calculamos, miren la resistencia por conducción, que es 1/8 de metro cuadrado Kelvin sobre vatio, vamos a calcular ahora la resistencia por convección. Como no tenemos el área de transferencia, va a quedar especificada en esas unidades. Bueno, resulta que la resistencia por convección es 1 sobre el coeficiente convectivo de transferencia de calor por el área, pero les reitero, no tengo el área de transferencia, entonces aquí van a quedar de una vez las unidades de metro cuadrado y luego van a ver cómo el calor va a quedar expresado por unidad de área de la pared, que es el dato que no conozco, no tengo. Bueno, la resistencia por la convección es igual a 1 sobre 12 vatios sobre metro cuadrado por Kelvin. Miren que aquí tuve un ligero lapsus. Esto es vatio sobre metro cuadrado Kelvin. Bueno, esto haciendo aquí un cálculo bastante rápido. Entonces el calor por convección, perdón, la resistencia por convección es 1 sobre 12 metro cuadrado Kelvin sobre vatio, que esa resistencia térmica tiene las mismas unidades que la conducción. Por lo tanto, la resistencia equivalente, es decir, la suma de las resistencias térmicas, y las puedo sumar porque están en serie, vamos a ver que en paralelo es otro cuento, pero aquí las resistencias se pueden sumar, entonces tendríamos que sumar 1/8 más 1/12 y las unidades serían metro cuadrado Kelvin sobre vatio. A veces es más conveniente pues hacer o dejar estas cuentas en fraccionarios, y miren que es mucho más fácil porque esto es 1 por 12, 12, más 1 por 8, 8, y 8 por 12, a ver, 8 por 12 es, creo que esto da 96, 8 por 12, 96, claro, porque 8 por 2, 16, y 8 por 1, 8, llevo una 96. Bueno, haciendo aquí cuentas de tendero, entonces 20, esto da 20 sobre 96, y las unidades serían, ya les dije, metro cuadrado Kelvin sobre vatio, ¿vale? Ya, tengo entonces forma de calcular el calor. Miren, el calor es igual al delta de T, es decir, 500 menos 20. Recuerden que el gradiente en Celsius, gradiente en Kelvin, la misma vaina es, entonces aquí lo cambio a Kelvin, y esto es dividido entre 20 sobre 96 metro cuadrado por Kelvin sobre vatio. Kelvin con Kelvin se cancela y esto me va a dar en vatio sobre metro cuadrado, porque esto es el calor por unidad de área, el área que desconozco. Bueno, entonces esto me daría un resultado que no he hecho en la calculadora, pero este Q es igual a 500 menos 20 daría 480 por 96 sobre 20, y las unidades serían vatio sobre metro cuadrado. Bueno, yo creo que ya es hora que usemos la calculadora. Esto sería 480 por 96 sobre 20, 2304 vatio sobre metro cuadrado. Voy a parar el video. Esta es la primera parte de este ejercicio, para que no quede muy difícil de montar a la plataforma YouTube. Entonces nos vemos a continuación con el fin de este ejercicio.